Sean bienvenidos, niñas y niños, a nuestra nueva cápsula educativa de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Recordar que estamos en la semana del 23 al 27 de noviembre. ¿Continuemos? En esta oportunidad retomaremos el OA4, pero orientado a otro tipo de texto. Nuestra finalidad va a ser que ustedes analicen un texto narrativo. Dentro de las habilidades a desarrollar va a ser localizar, interpretar o reflexionar. Indicadores, que es lo que yo debo lograr al final de nuestra clase, y es que ustedes aluden a información implícita o explícita y reconozcan el problema y la solución en una narración. Tenemos una palabra clave, que es la fábula. Y la actitud tan importante que es una actitud activa frente a la lectura. Recordar copiar esto en su cuaderno. Y bueno, los dejo con esta palabra clave que sería fábula. ¿Qué vas a hacer en tu cuaderno ahora? Vas a completar este cuadro que tú ya conoces, que es el cuadro SQA. La S la vas a completar ahora. Puedes detener el video. ¿Qué es lo que sé acerca del tema? ¿De qué tema, profesora? De la fábula. ¿Qué es lo que te gustaría saber? Y la A la vas a completar al final de la cápsula. ¿Qué aprendiste después de ver la cápsula? Así que te invito a realizarlo en tu cuaderno, siempre respetando las líneas caligráficas y el orden y legibilidad de tu letra. Y bueno, les cuento que tengo un dato curioso. No sé si pueden ver acá las ilustraciones. ¿Les parecen conocidas? ¿Recuerdan en qué consistían esas fábulas? Bueno, dentro de los datos curiosos tenemos que ambas fábulas que están proyectadas acá son de el autor Esopo. ¿Recuerdas su nombre? Mira, ahí está Esopo y nos dice lo siguiente. Soy Esopo, nací en Grecia y fui de origen muy humilde. Me encantaba escribir y mis creaciones fueron usadas en escuelas griegas. No puedo creerlo, ¿se imaginan? Este autor es de la antigüedad y aún así todas sus obras escritas, sus fábulas, se han preservado y se han transmitido de generación en generación, con una cualidad especial que la vamos a ver a continuación. Ojo, que las fábulas, este es un ejemplo de Esopo, pero hay muchas otras fábulas de otros autores. Niños y niñas, entonces vamos a recordar aspectos importantes de la fábula. En este sentido, destacar que la fábula es un tipo de texto narrativo. Su propósito es entretener y se caracteriza por dejar una enseñanza o moraleja. Ahora bien, ahí tenemos un ejemplo en que su título es La zorra con el rabo cortado. Si se dan cuenta, ya en el título tenemos la presencia de un personaje que es un animal. Atención, que todas las fábulas son historias protagonizadas por animales. ¿Qué quiere decir esto? Que poseen características o comportamientos además de personas. Veamos. Si les pregunto lo siguiente. En este ejemplo de fábula, que también es de Esopo, tenemos el título, el autor, la narración, pero acá hay una frase que está aparte y al final del texto. ¿Qué vendría siendo? ¿Saben? Cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio y no por hacer realmente un bien. Justamente es la denominada moraleja o enseñanza. Y en relación a las características que tienen los personajes en una fábula, reconocemos que los animales vendrían siendo los personajes que van a tomar mayor protagonismo, pero que sus características, sus habilidades y además sus cualidades o virtudes son las que nos van a dejar una enseñanza o una moraleja al final de la lectura. Por ejemplo,
Si un personaje ha sido perseverante, o bien honesto, paciente, o la constancia ha sido un aspecto relevante dentro del personaje. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál otra cualidad o virtud puedan tener los personajes? Recuerden que todas estas son características de las personas que se le atribuyen a los animales en una fábula. Personificación. Ahora, bueno, no es menor que recordemos algunas de las características de la fábula, pero relacionadas con su estructura. Como tenemos que la fábula es un texto narrativo, también poseen 3 etapas. ¿Las recuerdas, cierto? Inicio, desarrollo, desenlace o final. Inicio, presentamos los personajes, el ambiente físico. Desarrollo, presentamos el problema o el conflicto. Y además los acontecimientos principales. Y en el desenlace o final encontramos una resolución de ese conflicto y una moraleja. La moraleja se da generalmente al final porque es la sucesión de varios acontecimientos o acciones que realizan o viven los personajes. Aquí tenemos un ejemplo de una fábula tan conocida como La liebre y la tortuga. Y bueno, ahora te toca a ti porque vas a desarrollar la runa número 6. Recordar que esta runa se copia en el cuaderno y además se envía por Classroom. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Vas a escuchar este audio fábula y vas a tomar apuntes si crees que es necesario, para luego crear 3 preguntas relacionadas con esta fábula. Esas preguntas tienen que ir con sus respuestas. Además de eso, vas a responder cuál es el conflicto que enfrentan los personajes de esta fábula y cómo solucionar el conflicto. Muy importante, niños y niñas, que toda esta información sea en relación al texto y las preguntas que hagas deben ser lo más completa posible. Recuerden que nosotros hemos visto tipos de preguntas que son explícitas e implícitas, ¿ya? Y en este sentido hay que considerarlo. Entonces los y las dejo con el audio de la fábula. El león y el mosquito. Fábula de Esopo. Versión de Paola Hartman. Un león descansaba bajo la sombra de un frondoso árbol cuando un mosquito pasó zumbando a su alrededor. Enfurecido, el león le dijo al mosquito: ¿Cómo te atreves a acercarte tanto? Vete, o te destruiré con mis garras. Sin embargo, el mosquito era muy jactancioso y conocía bien sus propias habilidades y las ventajas de su diminuto tamaño. No te tengo miedo, exclamó el mosquito. Puedes ser mucho más fuerte que yo, pero tus afilados dientes y garras no me harán el menor daño. Para comprobarlo, te desafío a un combate. En ese momento, el mosquito atacó al león picándolo en la nariz, las orejas y la cola. El león, aún más enfurecido a causa del dolor, intentó atrapar al mosquito, pero terminó lastimándose gravemente con sus garras. Lleno de orgullo, el mosquito comenzó a volar sin mirar hacia dónde iba. Fue de esta manera que tropezó con una telaraña, y quedó atrapado entre los hilos de seda. Entonces, se dijo entre lamentos: «Qué triste es mi final, vencer al rey de todas las bestias, y acabar devorado por una insignificante araña». Moraleja: ninguna victoria dura para siempre. Qué interesante audio fábula. Entonces ahora es tu turno de realizar la runa 6. El león y el mosquito. Fábula de Esopo. Versión de... Chicos y chicas, para ir terminando nuestra cápsula educativa que tiene relación con el tipo de texto, que es la fábula, tienen que responder en sus cuadernos esta tabla y voy a analizar cómo lo hice durante esta clase. Logré crear preguntas a partir del texto. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Tomaste apuntes? ¿Volviste a escuchar el audio? ¿Qué hiciste? Pregunta 2.
Me parece la fábula un tipo de texto fácil de comprender. ¿Por qué? 3. ¿Realicé todas las actividades o sugerencias de la cápsula? ¿Cuánto tiempo utilizaste en todo este proceso? Hasta pronto. Y recuerda, muy importante, tomar apuntes, enviar la runa por Classroom y realizar la ruta de aprendizaje. Atención acá, niños y niñas, que se viene el último control evaluado de la asignatura, así que te doy todo el ánimo, date un tiempo necesario para la lectura, un momento del día en donde estés más concentrado y a leer con mucho cuidado las preguntas, las alternativas y el texto. Que te vaya muy muy bien. Hasta pronto.